Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Silva, por la invitación. Yo les voy a hablar de un tema que es la prescripción del ejercicio, de la actividad física y el deporte alrededor de la cirugía bariátrica. De modo tal que yo les traigo una agenda y primero vamos a poner un poco de contexto acerca del fenómeno de la obesidad, la importancia que tiene la actividad física, el ejercicio en los pacientes que van a ser o han sido sometidos a cirugía bariátrica, cuáles serían las barreras más importantes que pueden presentar algunos pacientes que están en el desarrollo de este proceso, cuál es el mejor entrenamiento físico post cirugía, cuáles son los efectos de la actividad física, el ejercicio, el deporte y cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos prescribir. De modo tal que lo primero es que la obesidad, pues eso ya todos lo sabemos, acorde a la OMS, viene increciendo, viene aumentando y alrededor del mundo más o menos esas son las cifras, 39% para el sobrepeso y 13% para obesidad. Obviamente que esto puede variar de acuerdo a la situación geográfica. Y el estilo de vida tiene mucho que ver con la obesidad. Este es un metaanálisis de 27 estudios que se hizo recolectando estudios desde el 2004 al 2015 para ver qué era lo más importante en la adherencia que tenían los pacientes en respecto al estilo de vida y las intervenciones que se hacen alrededor de la obesidad. Más o menos, o sea, digamos, en lo que es adherencia al estilo de vida es muy deficiente. Apenas el 60.5% de los pacientes logran alcanzar estos objetivos. ¿Y cuáles fueron las tres principales características o, digámoslo, barreras que influyen en esta pobre adherencia? Y es si el programa de adherencia es supervisado o no, especialmente el de ejercicio. Lo segundo, si es o no, si tiene o no ese programa un apoyo social. Y lo tercero, respecto a la dieta y el ejercicio, la dieta fue favorecida frente al ejercicio cuando se habla de adherencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque realmente el estilo de vida es muy importante para el tratamiento de la obesidad. La cirugía bariátrica entra como un factor fundamental, como ayuda para el tratamiento, pero finalmente, después de la cirugía, lo que les va a ayudar más a los pacientes es haber sido adherente a ese estilo de vida. La cirugía bariátrica tiene una mejor respuesta que los estilos de vida. Más o menos para el SLIP es del 70 al 83%, de acuerdo a los estudios, y para el bypass es entre el 60 y el 86%. Tiene una mejor respuesta que simplemente el estilo de vida. Sin embargo, el problema es después, de 1 a 3 años después de la cirugía, porque puede haber reganancia. De modo tal que es muy importante saber optimizar los resultados a corto, mediano y largo plazo. Respecto a eso, hay que hacer un seguimiento muy estricto de los pacientes en el posoperatorio y ese seguimiento puede extenderse por varios meses hasta más de un año.
en la Fundación Santa Fe, como mínimo, como en los indicadores, como mínimo los miramos hasta un año después de la cirugía. Porque, digamos, entre los factores que hay que evaluar está el control glicémico, la apnea del sueño, el reflujo, etc. De todos esos, digamos, el que menos a veces se le pone cuidado es la actividad física. Por ejemplo, hablando en términos generales para Colombia, el cumplimiento, acorde a la ENSIN del 2015, que ustedes ya saben, el cumplimiento de las recomendaciones apenas llegaba al 13.4% en la población en general. Y acá viene un factor importante y es saber qué vamos a hacer y diferenciar estos tres aspectos que ustedes deben tener en cuenta. Esta es un metaanálisis que se hizo, una revisión sistemática, perdón, que se hizo para el seguimiento del ejercicio post cirugía bariátrica y se alcanza, más o menos se sabe que 4.19% aumenta el gasto calórico después de la cirugía bariátrica si ese paciente tiene un complemento de ejercicio o un programa de ejercicio. Y obviamente, ¿por qué es importante esto? Porque ya hoy en día sabemos que el fitness cardiorrespiratorio es, para evaluar la mortalidad, es mucho más importante que el mismo estado del porcentaje de grasa. Como ustedes pueden ver acá, este también es un metaanálisis, aquí podemos ver que hay no solamente hay sobrepeso, individuos con sobrepeso que están fit, digamos desde el punto de vista cardiorrespiratorio, y otros no. Y lo mismo le pasa al obeso. Y el RR, el riesgo o el hazard, es diferente en cada uno de esos grupos. De modo tal que no todo eso es sarcopénico, aunque la mayoría podría hacerlo. Entonces, hay algunos que son más fit que otros y eso hay que evaluarlo desde antes de la cirugía. Ahora, lo que estaban hablando en la presentación anterior, efectivamente, de acuerdo a los estudios, más o menos hay del 10 al 28% de pérdida de masa muscular después de una cirugía bariátrica. De modo tal que el ejercicio cobra una importancia vital cuando uno hace el seguimiento de sus pacientes. Como ustedes pueden ver acá, digamos la parte de el ejercicio de fuerza, que va dirigido más hacia la parte osteomuscular que el ejercicio cardiovascular, tiene unas ventajas indiscutibles que ya pues tienen una buena evidencia, y acá ustedes pueden ver que el cambio en la fuerza puede influir en la mortalidad de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las mejores estrategias para hacer durante el seguimiento del paciente en el postoperatorio? Primero, para descubrir cuáles son las mejores estrategias, hay que tener en cuenta las barreras que tienen los pacientes. No todos los pacientes tienen un efecto igual con el mismo ejercicio sobre el peso corporal o sobre la composición corporal. Hay una variabilidad interindividual que hay que tenerla en cuenta, porque no todos van a responder igual. De modo tal que hay también que tener en cuenta el sexo, dado que, aunque este es un modelo en ratas, se da cuenta que acá, podemos notar que los machos tenían una mejor respuesta, inclusive a los procesos de entrenamiento. Esto es un modelo animal, pero nos sirve de guía para saber que de pronto las mujeres podrían tener una respuesta menos eficiente. Entonces, ¿cuál es el mejor ejercicio después de la cirugía? Para eso, nosotros
en la fundación, hacemos un enfoque interdisciplinario. Definitivamente el enfoque interdisciplinario es una garantía de éxito para poder llegar a tener un proceso bueno para estos pacientes. Nosotros normalmente hacemos una comunicación previa. El paciente, pues un paciente obeso tiene una comunicación previa donde se le hace una entrevista motivacional, luego una evaluación interdisciplinaria por todas estas áreas, luego se hace un plan, luego se hace una junta para decidir cuál es el mejor tratamiento para el paciente y de ahí para adelante arranca ya todo el proceso. Bueno, ahí también nosotros tenemos que saber que los pacientes tienen que ser evaluados. Entonces, en la evaluación, pues hay que evaluar la parte cardiovascular, la parte de fuerza, la parte de flexibilidad y la calorimetría, lograr hacer una calorimetría indirecta. Esta es muy importante, que es la pirámide de actividad física. Más o menos la idea de esto es que los pacientes al principio, en la parte de la base, tienen que invertir mucho más tiempo. A medida que ellos se acondicionan o aumenta su fitness, ellos pueden invertir un poco menos de tiempo. De modo tal que esa es la idea importante que ustedes tienen que tener en cuenta. El volumen e intensidad del ejercicio es clave para el éxito, aunado a la dieta, obviamente. O sea, un ejercicio solo es bastante difícil que logre modificar más allá de lo que uno quiere el peso corporal, a no ser que tenga otras ayudas, como las intervenciones en la alimentación o en los hábitos de alimentación. Hay que tener en cuenta también las respuestas. Si yo hago un entrenamiento de fuerza o hago un entrenamiento de resistencia cardiovascular, ¿cuáles son las respuestas que voy a tener y cuándo las voy a tener? De modo tal que es muy importante tener esa parte en cuenta. Y esta es la otra parte que vamos a llevarnos hoy para casa, y es que no es lo mismo la actividad física, el ejercicio y el deporte. De modo tal que la actividad física es todo movimiento que nosotros o un ser humano hace, en este caso en 24 horas, pero tiene unas dimensiones que a veces no las exploramos y no las tenemos en cuenta, como son, digamos, la actividad física en el tiempo libre, el transporte activo que haga la persona, todas las actividades de la vida diaria y la parte laboral. Eso es muy importante, tener en cuenta las dimensiones de la actividad física, porque muchas veces nosotros creemos que actividad física es ir al gimnasio. No, eso es una partecita, pero no es actividad física en su totalidad como concepto. De modo tal que cuando hablamos de actividad física, nosotros hacemos unas recomendaciones que generalmente arrancan desde antes de la cirugía y podríamos evaluar esas 4 dimensiones. Normalmente nosotros podríamos motivar al paciente a que se vuelva más activo en su vida diaria. Luego si viene el ejercicio ya es algo estructurado que nosotros podemos hacerlo regularmente con una composición básica del entrenamiento, como es la frecuencia, la intensidad del tiempo y el tipo de ejercicio, que ya creo que muchos de ustedes lo conocen. De modo tal que nosotros tenemos que orientar ese ejercicio a mejorar todos los aspectos de este paciente, como la resistencia aeróbica, la fuerza, la flexibilidad y la coordinación neuromuscular. Recuerden que muchas veces nos concentramos solamente en mejorar la parte del fitness cardiorrespiratorio, cuando el músculo también solicita que lo atiendan.
de modo tal que es muy importante hacer muy integral la intervención con ejercicio. De modo tal que hay unos efectos que ustedes todos conocen que tienen el ejercicio en la obesidad, pero el fitness, digamos, cardiovascular tiene el propósito de aumentar el gasto calórico y la quema de grasa durante el proceso. Para la intensidad, nosotros en la prehabilitación, es muy importante para nosotros hacer la prehabilitación. La prehabilitación es todo ese proceso antes de la cirugía, de modo tal que la preparación en actividad física, ejercicio o deporte, que no es lo común, porque estos pacientes generalmente pues, no están adheridos a ninguno de los deportes, hay excepciones, pero es apenas un 10% de los pacientes. De modo tal que el entrenamiento en intensidad tenemos que evaluarlo. Aquí les traigo un ejemplo que es de acuerdo al consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno lo podemos nosotros obtener de una ergospirometría o estimarlo a través de la frecuencia cardíaca. La duración es muy importante porque normalmente hay que explicarle a los pacientes que una sesión de ejercicio y la frecuencia con la que se haga semanalmente va a incidir en el resultado, es decir, el volumen. Acordémonos de la pirámide que al principio, en las primeras fases, la inversión en tiempo es importante y eso hay que explicárselo al paciente. Lo otro es cuál tipo de ejercicio vamos a hacer. Normalmente ahora está muy en boga el HIIT. El HIIT es un ejercicio de alta intensidad. Se hace intervalado, a diferencia del aeróbico que es más continuo. De modo tal que yo les quería explicar que esto del HIIT está ahora, digamos, de moda, pero hay que saber en qué momento se prescribe el HIIT. Porque el HIIT no se puede prescribir desde los inicios o en la prehabilitación, porque normalmente estos pacientes no van a ser adheridos a ese, no se adhieren muy fácil cuando se hace la intervención con intervalos de alta intensidad. Digamos, el ejercicio de HIIT también puede ser intervalado de moderada intensidad, de modo tal que eso va a depender del consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca en el momento de la sesión. Lo otro es digamos, el componente de fuerza muscular. Aquí tengo algunos efectos que tiene sobre el peso, el porcentaje de grasa y el IMC. Recordemos que el ejercicio de fuerza, si se hace en circuitos, puede tener un mejor efecto sobre el porcentaje de grasa. En cuanto al deporte, hay unos indicados y otros contraindicados para los pacientes obesos. Y normalmente se prefieren los deportes de muy baja intensidad, de no alto impacto y que no sean de contacto. Y siempre vamos a tener en cuenta la parte de las complicaciones. Lo otro es, siempre para abordar estos pacientes, nosotros hacemos una evaluación preparticipativa. En esa evaluación nosotros vamos orientados a evaluar el riesgo cardiovascular cuando el paciente esté haciendo el ejercicio. Y acá les traigo un ejemplo de cómo podría ser antes de la cirugía y después de la cirugía. Lo importante es que antes de la cirugía la intensidad sea de leve a moderada. Después de la cirugía, de acuerdo al momento, porque normalmente en las primeras semanas después de la cirugía, nosotros hacemos una intervención digamos que muy leve en cuanto a la intensidad, con un mejor volumen que de intensidad. Luego, progresivamente, se aumenta, de modo tal que normalmente en la prehabilitación nosotros invertimos en las sesiones 20 a 45 minutos y trabajamos una intensidad muy leve
y después de la cirugía tenemos que aumentar entre 250 a 400 minutos de ejercicio semanal y con una intensidad mucho mayor, obviamente, y hay que incluir el ejercicio de resistencia y también hay que, recuerden, tenemos que trabajar la parte de la actividad física, es decir, reducirle al paciente el tiempo de sentado. Eso es muy importante, aumentar toda la dimensión de la actividad física para que muchas veces el paciente se queda solamente con hacer 3 sesiones de ejercicio a la semana y el resto del tiempo su actividad física es muy leve, no alcanza a aumentar el gasto calórico que se necesita. Esto es una prescripción que podemos hacerle a un paciente, es un ejemplo. Nosotros tenemos en cuenta los minutos semanales de actividad física y obviamente las sesiones de ejercicio que se hagan. Ahora bien, nosotros no solamente estamos en esta parte de la prescripción, sino tenemos que estratificar el riesgo, hacer el seguimiento y revisar toda la parte del seguimiento para, digamos, hacer que el paciente tenga una mejor adherencia. Es muy importante tener muy de cerca al paciente durante el proceso posoperatorio. Esto es los medios. Podría algunos pacientes que tienen algún riesgo cardiovascular, si es un obeso con síndrome metabólico, muchas veces utilizamos el servicio de rehabilitación cardíaca para poderle hacer el acondicionamiento y la prehabilitación antes de la cirugía. Y también el gimnasio y muy seguramente, muy pronto ya inauguraremos el programa y el área de rehabilitación metabólica. Eso es básicamente lo que yo les traía. Muchas gracias.